Amén. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, lo tenemos, verso 27, dice la palabra. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí para mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso, y llevasen ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: yo nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por unas monedas de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda yo comer un bocado de pan. Cierre sus ojos, por favor. Señor, hemos bendecido tu nombre y te hemos adorado. Tu palabra, mi Dios, va a ser predicada. Señor, ruego la intervención de tu Espíritu Santo. Señor, llena este lugar con tu gloria. Llena este lugar con tu presencia. Yo reconozco mi incapacidad, mi debilidad, pero reconozco que tú eres grande y eres fuerte. Háblanos, Señor, conforme a lo que necesitamos escuchar. Señor, al final de este servicio, todo el honor, toda la gloria, todos los aplausos, todo el reconocimiento siempre serán para ti, en el nombre de Jesús. Dele otro fuerte aplauso, hermano, al Señor. Él vive y reina para siempre. Tome su lugar, hermano, por favor. Mire, el pastor Isaac en el primer culto me presentó como ya de casa. Y es verdad, me siento en casa. Soy bendecido de poder estar aquí. Soy bendecido de poder contar con la amistad del pastor Isaac, de la pastora Dina. Y muchas gracias por confiarnos este púlpito. Reciban un fuerte abrazo, un saludo de parte de mi esposa. Ella se quedó en el servicio en la iglesia. Yo creo que ya les había comentado, tenemos más de un año pastoreando la iglesia Palabra de Vida. Y mi esposa casi no me acompaña cuando salgo a predicar porque pues tiene que quedarse a atender la obra del Señor. Pero les manda un saludo, les manda un abrazo. Soy contento por mis niñas. El día de mañana Victoria cumple 4 años y he visto la fidelidad de Dios de una manera preciosa, hermano, en nuestra vida. Dios ha sido bueno con nosotros y estoy convencido que ya Dios tiene un lugar más amplio para ustedes. Yo no sé cuántos lo creen conmigo. Ya Dios tiene listo un lugar en donde podamos edificar casa grande para el Señor. Ya Dios tiene las finanzas, ya Dios tiene la gente que Él va a usar. Dios ya lo tiene todo para manantial de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ministrarle, hermano, en esta tarde bajo el tema sacerdote fiel. Dele un codazo a la persona que está allá a su lado y dígale: necesita ser un sacerdote fiel. Usted va a concordar conmigo que la palabra del Señor dice
que a usted y a mí el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice amén conmigo en esta tarde. Usted es un sacerdote. La pregunta en esta tarde sería: ¿qué tipo de sacerdotes somos? ¿Qué tipo de sacerdocio estamos llevando? ¿Un sacerdocio fiel o un sacerdocio infiel delante del Señor? Me sorprende la palabra del Señor, porque en el momento en el que se describe el contexto de la nación, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, 2 y 3, se nos habla de un contexto en la nación donde ha habido un enfriamiento espiritual. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, comienzan a caminar en el desierto, ven las maravillas del Señor. La gente, a pesar de sus errores, Dios comienza a moldearlos, a transformarlos. Pero después de ver tantos milagros, señales, los prodigios del Señor, pareciera que ahora se ven en un enfriamiento espiritual de una manera tan tremenda. En ocasiones a la iglesia del Señor nos puede pasar así. En ocasiones traemos una efusividad, estamos bien encendidos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, pero en ocasiones, ¿cuántos no hemos enfrentado una crisis de enfriamiento espiritual? La nación de Israel está pasando por esto en este contexto. Sin embargo, hay todavía más cosas por las cuales Israel está pasando. ¿Por qué? Porque en este momento hay un menosprecio a Dios y hay un menosprecio al tabernáculo de reunión. Ahí en la nación hay pecados de inmoralidad, hay escasez de la palabra del Señor, hay falta de revelación en estos tiempos, falta de discernimiento. Los líderes están más enfocados en las ofrendas, en los holocaustos, más que en la gloria de Dios y más que en honrar a Dios. En pocas palabras, el contexto de la nación, tanto de liderazgo en turno, es una condición de rebeldía hacia nuestro Dios. En este contexto aparece el sacerdote Elí, un hombre, hermano, de aproximadamente 98 años. Era el sumo sacerdote del tabernáculo, pero a la vez era juez sobre la nación de Israel. Él tenía un oficio que había ejercido por lo menos 40 años. En el momento en el que aparece en escena, aproximadamente tiene 98 años. Es un hombre que ha ejercido el ministerio por 40 años, lo que nos hace entender que por lo menos el sacerdote Elí tenía un aproximado de 60 años cuando comenzó el sacerdocio. Es en este contexto donde se desarrolla el ministerio del sacerdote Elí, donde hay un enfriamiento espiritual, donde la nación no quiere nada con Dios. Pero el problema no solamente tiene que ver con la nación, sino que proviene del liderazgo. Si el liderazgo está mal, algo va a andar mal en el pueblo. En nuestra casa, si hay algo mal en el líder de la casa, del líder del hogar, algo va a haber mal en nuestra familia. ¿Está de acuerdo conmigo? Siempre todo tiene que ver con las cabezas del hogar, con los liderazgos, con los ministerios, con la gente de autoridad. Y me sorprende que en este contexto, quienes son los encargados de la vida espiritual de la nación, de liderar, de guiar correctamente al pueblo, son los primeros que están mal delante del Señor. Porque la palabra del Señor nos deja ver algunos descuidos que ha tenido el sacerdote Elí, y también nos habla de algunos pecados o situaciones que han estado practicando precisamente los hijos del sacerdote Elí. Y en esta tarde, hermano, yo quiero hablarle de dos modelos de sacerdocio. Y primeramente quiero entrar con el modelo del sacerdocio del sacerdote Elí. Porque cuando yo veo el desarrollo de su historia, de su vida o de su biografía, me doy cuenta que en este punto de la historia, el sacerdote Elí por lo menos ha tenido 3 descuidos. Y yo quiero decirle, hermano, en esta hora, que quizá, hermano, usted y yo podemos encaminar bien nuestra vida cristiana.
Quizá podemos desarrollar bien un liderazgo, iniciarlo bien, pero todos corremos el mismo peligro de que en el camino podamos descuidarnos, y si viene un descuido puede haber consecuencias terribles y fatales para nuestra vida. Por eso yo hoy vengo a hablarle a líderes eclesiásticos, a líderes de hogar, que no nos podemos permitir o dar el lujo de caer en estos descuidos que ha caído el sacerdote Elí. ¿Está aquí conmigo, hermano? El primer descuido, hermano, del que quiero hablarle es el descuido de la vida espiritual del sacerdote Elí. Porque en el contexto histórico, lo primero que podemos ver es que no hay temor de Dios. Diga conmigo, temor. En la vida del sacerdote Elí no hay temor a Dios. Y qué impresionante, hermano, que es un hombre de altar, es un hombre de tabernáculo, es un hombre que está dentro del tabernáculo, que ofrece sacrificios, que aprendió bien cómo maniobrar, cómo llevar a cabo el ministerio. Pero aunque sabe cómo llevarlo a cabo, no hay temor de Dios en él. Y a mí me parece que en ocasiones corremos el riesgo, hermano, de aprender a manejar el ministerio o la vida cristiana sin temor de Dios. Simplemente de una apariencia, simplemente porque sabemos cómo hacerlo, pero lejos de la presencia del Señor. Porque se volvió rutina, costumbre, venir a la iglesia, cantar, adorar, servir, pero podemos estar tan lejos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? La palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 13 al 16, se nos narra que se han corrompido en gran manera, de modo que los sacerdotes en turno ahora toman lo mejor de los sacrificios para ellos y a Dios le dejan lo peor. Cuando vienen a ofrecer sacrificios, los sacerdotes mandan a los criados para que con el garfio o el tenedor agarren lo mejor para ellos y le dejan ahí las grosuras quemadas a Dios, le dejan ahí los chicharrones a Dios, le dejan las cenizas a Dios y ellos se quedan lo mejor. Y usted va a concordar conmigo que mi Dios, su Dios, siempre se va a merecer lo mejor de nosotros. A Dios no le podemos dar las migajas de nuestra vida, no le podemos dar las migajas de nada. Él siempre se va a merecer lo mejor de nosotros. Y en estas acciones se nos revela que no hay temor de Dios en ese momento. No hay temor de Dios. Lo segundo que veo en el descuido de su vida espiritual es que la palabra de Dios escasea en aquellos tiempos. Y algo que usted debe de abrazar, hermano, es que no se escuchaba la palabra de Jehová, no porque Dios no quisiera hablar, sino porque no había oídos atentos para escuchar la voz de Dios, hermano. Y uno de los peligros que usted y yo corremos en la vida cristiana es de pronto no escuchar la voz de Dios. Y usted debe de abrazar que Dios siempre habla. Los que no queremos escuchar somos nosotros. Dios siempre habla, ¿y sabe cómo? A través de su palabra. El hecho de que Dios no nos hable se nos revela que es porque no meditamos en su palabra. Queremos que venga el profeta a las naciones, ponga su mano y me revele una palabra. No, lo que Dios quiera decirle está aquí escrito en este libro. Dios siempre quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre nos habla en cada servicio, en cada culto, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que usted ora en su casa, cada vez que usted abre su Biblia. Dios tiene una palabra para nosotros. Somos nosotros los que cerramos nuestro oído a la voz de Dios. Y lo tercero, hermano, en el descuido de la vida espiritual, es algo tan tremendo, hermano, que ni siquiera los dones espirituales están activos. Los dones espirituales comienzan a fallar. Y esto me habla de un descuido en la vida espiritual. Porque el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, verso 12, nos dice que Ana estaba afligida con una petición delante del Señor. Ella está clamando a Dios en su corazón y solo se mueven los labios. Y el sacerdote Elí juzga de manera incorrecta y dice: esta está borracha. Esto me habla de una falta de discernimiento.
Y cómo yo sé que hay una falta de discernimiento, o perdón, cómo yo sé que ha habido un descuido en la vida espiritual, porque los dones están fallando, los dones no están operando de la manera correcta. Él se atreve a levantar un juicio en vez de discernir que ella tiene algo en su corazón, una necesidad tan fuerte. Y en ocasiones, hermano, usted y yo corremos el riesgo de juzgar a la gente por cómo la vemos, de juzgar a la gente porque está llorando, de juzgar a la gente porque viene con un rostro difícil que ha estado viviendo, y el juicio de nosotros es: míralo, de seguro ha de estar en pecado. O en ocasiones nosotros decimos: está loca o está loco. A esa situación que está pasando, ¿qué? Y juzgamos sin darle la oportunidad a que los dones espirituales fluyan en nosotros y discernir. No es que esté loca, es que de verdad está pasando por una situación difícil. Es verdad, está enfrentando una batalla complicada en su vida. El sacerdote Elí nos deja ver que ha descuidado su vida espiritual. No tiene una relación con Dios. No hay una vida espiritual activa, no hay temor de Dios. La palabra de Dios escasea. Iglesia Manantial de Vida, no podemos darnos el lujo de descuidarnos en nuestra vida espiritual. No podemos relajarnos en nuestra vida espiritual. No podemos bajar los brazos en nuestra vida espiritual. Sea que sea líder en la iglesia o como líder en su casa, no puede descuidarse espiritualmente. No podemos bajar la guardia. El pastor lo ha cantado en estos momentos: Cristo viene pronto. Cristo viene por usted y por mí. Y si no estamos bien espiritualmente, corremos el riesgo de no irnos con el Señor cuando Él venga en las nubes por su iglesia. Corremos ese riesgo. Y yo no sé si usted se quiera quedar a experimentar si va a haber sufrimiento, salvación o el anticristo. Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor, hermano? Ahora, esto es tremendo, porque el sacerdote Elí sabe del oficio. Es ministro, la gente lo ve con sus túnicas, con su efod, lo ve con todas las vestimentas de sacerdote, pero no tiene nada de Dios adentro. No hay fuego de Dios adentro. Hermano, no podemos vivir de apariencias. Una gente llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, se nota. ¿Cuántos dicen amén? Se nota la gente que vive en intimidad con Dios, buscando su rostro. Se nota el fuego, se nota la pasión. Se nota en sus convicciones, en cómo habla, en cómo se comporta. En todo se nota cuando hay una persona que está cuidando su vida espiritual. El sacerdote Elí descuidó su vida espiritual. Lo segundo, hermano, que le quiero hablar del segundo descuido es que Elí descuidó su vida familiar. Y es aquí donde me quiero detener un par de minutos. Porque la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, nos deja ver que en esta escena aparece una familia. Y esta familia está constituida por un padre y por dos hijos. La Biblia no nos habla acerca de la mamá de los hijos de Elí. Probablemente está ahí o quizá no. Pero la realidad es que está Elí, Ofni y Fines. Ellos tres constituyen esta familia. Elí es el sacerdote o el sumo sacerdote de 98 años. Ofni y Fines, sacerdotes del tabernáculo, juntamente con su padre Elí. Sin embargo, hermano, estos jóvenes eran jóvenes de caminos torcidos y de mal testimonio. Hombres que nacieron dentro del tabernáculo, jóvenes que crecieron dentro del tabernáculo, pero que nunca han estado bien con Dios, que tienen caminos torcidos. Y en esta familia, hermano, yo veo que Elí, en su descuido, en su familia, supo heredarles a sus hijos herencias que no trascienden. Diga conmigo: trascienden. Elí supo heredarles a sus hijos herencias que no trascienden, pero no supo heredarles a sus hijos herencias que trascienden. ¿Por qué? Porque la herencia que el sacerdote Elí le pudo dar a sus hijos fue terrenal, fue pasajera, fue temporal.
tenía fecha de caducidad. Y todo esto, hermano, en Dios no fue aprobada. Pues a estos jóvenes, hermano, no se les heredó lo que cualifica para estar bien con Dios. No se les heredó, hermano, lo que podía hacerlos aceptos delante de Dios. Y es que mire, hermano, Elí pudo heredarles un ministerio o un oficio. Elí pudo enseñarles cómo ejercer un ministerio. Eran descendientes, hermano, de sacerdotes. Toda su descendencia iba a estar destinada a ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, hermano, Elí les enseñó bien. Les enseñó bien a degollar un cabrito. Les enseñó bien a degollar un carnero. Les enseñó bien a prender la lumbre. Les enseñó bien a derramar la sangre. Les enseñó bien todas las cuestiones del ministerio. Les enseñó de una manera extraordinaria. Fue un buen líder, fue un buen maestro para ellos, hablando del ministerio. Es como si usted fuera hoy, o en el liderazgo que usted tenga, usted le enseña bien a su hijo a cantar, le enseña bien a su hijo a predicar, le enseña bien a su hijo cómo hacer el aseo, le enseña bien a su hijo todas las cuestiones del ministerio. O quizás si no están en el ministerio, usted les ha enseñado un oficio, cómo ser buenos mecánicos, cómo ser buenos carpinteros, cómo hacerle la herrería, o sea, cómo hacerle de todo. Les enseñó bien el sacerdote Elí a sus hijos. Incluso, hermano, Elí les pudo heredar posición y renombre, porque ellos eran los sacerdotes en turno. Sí, era la gente, la gente de caché. Sí, los que traían las vestiduras de lino finísimo. Sí, los de mírame y no me toques. Los fifí. Aquí no hay así, o no sé, ¿verdad? Pero ellos eran la gente intocable, hermano. La gente del poder, la gente del renombre. Ahí va, los sacerdotes, sírvanles, pónganles ahí alfombra roja para que pasen, para que no se vayan a ensuciar los pies. Elí les heredó esto, porque eran sus hijos. Les heredó el renombre y les heredó la posición. Incluso, hermano, Elí les pudo heredar buenas ofrendas, porque los sacerdotes eran los encargados de recibir las ofrendas y los diezmos. ¿Está de acuerdo conmigo? Económicamente estaban bien posicionados. Si Elí se muere, les va a dejar una gran cantidad de dinero a sus hijos, hermano. Como todo buen padre, usted y yo, que nos preocupamos a futuro por nuestros hijos, ¿verdad? De dejarles algo ahí, algo, una propiedad, un carrito, dinero, no sé, dependiendo de cómo Dios nos haya bendecido, porque sí pensamos en eso, en dejarles algo a nuestros hijos. Y no está mal, hermano. No está mal enseñarle a nuestros hijos en cuestiones del ministerio o de un oficio, darles ofrendas, dejarles todo esto. Lo que Elí, hermano, no supo proveerles fue corrección. No supo proveerles temor a Dios. No supo, hermano, proveerles conocimiento de Dios. ¿Sigue estando aquí conmigo, hermano? Se lo repito, Elí les heredó cosas que no trascienden, cosas que no son eternas. Les podía heredar finanzas, ministerio, posición o renombre, pero no les heredó lo importante. No les heredó, hermano, el temor a Dios. No les heredó la corrección. No les heredó el conocimiento de Dios, hermano. De modo, hermano, que la palabra del Señor nos dice que Elí, hablando de la corrección, no supo, hermano, corregirlos a tiempo. Y el Señor, hermano, amonesta a Elí. El Señor le dice a Elí: mira, Elí, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Primera de Samuel 3:13, y dice: yo le mostraré y le juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha estorbado. Tenían renombre, posición,
tenían un oficio, lo sabían hacer, pero Elí no supo corregirlos a tiempo. No supo corregirlos a tiempo. Cuando él quiere corregir a sus hijos ya están grandes. Ya no se puede hacer mucho por ellos, porque ya están grandes. Ya se valen por sí solos. Ya están grandes. Y Elí no los corrigió a tiempo. Y una de las responsabilidades que usted y yo tenemos como padres, como líderes de hogar, hermano, es darles corrección a tiempo a nuestros hijos. Por favor, dígame amén. Algunos muchachos jóvenes al salir de aquí me van a apedrear. Pero mientras su joven, su muchacho, su niño esté a tiempo, usted y yo tenemos que corregirlos. Por favor, dígame amén, papá. Mire, la Biblia habla de una vara de la corrección, pero para esa vara hay un tiempo. Ya no se ve bien, hermano, que la hermana Anita Menchaca ande cuereando a Isaías o a Humberto, porque ya está grande, ya tiene una familia aparte. Pero en su momento debió de haberla usado, que yo creo que sí la usó la hermana Anita. A tiempo. Ahorita ya no se ve bien y no es correcto. Pero lo que sí podemos hacer los padres, hermano, aunque los hijos estén barbones, grandes y con hijos, es estorbarles. ¿Cuántos dicen amén? Ya no podemos corregirlos quizá, pero sí podemos estorbarles, que sepan que no están bien algunas cosas que están haciendo. Y tenga por seguro que si no lo hacemos, Dios nos lo va a demandar, hermano. Dios nos va a demandar no haberles corregido y no haberles estorbado. Si corregimos a nuestros hijos a tiempo, los vamos a librar de cosas tremendas en su vida. Mire, yo tenía un primo de la misma edad. Cuando él tenía como 4 o 5 años, le robaba el dinero a su mamá para comprarse cajetillas de cigarro. Las prendía, todos los cigarros los prendía en un momento y absorbía todo el humo. Y la mamá, hermano, en vez de castigarlo, corregirlo, le daba risa de las graciosadas que estaba haciendo su hijo. Cuando llegaba, hermano, con algún artículo, algún producto de una tienda, la mamá, hermano, no le preguntaba de dónde lo traía. Ah, es que me lo regalaron. Ah, bueno, pero no iba a investigar a ver si es cierto que se lo habían regalado. Y no era cierto, se lo había robado de alguna tienda. ¿Saben qué terminó mi primo? Terminó muerto, asesinado. Toda su infancia, toda su niñez en el mundo de drogas, en el comi, encerrado, anexado, ya vagando cuando nadie pudo hacer ya nada por él, ni los anexos, ni nada, y ya anduvo ahí vagando, loco. Un día lo mataron. Pero si mamá, papá a tiempo lo han castigado, lo hubieran librado de la muerte. No se sienta mal, hermano, por corregir a su hijo. Es más, yo le doy permiso. Mire, ahorita estamos en un tiempo donde todo eso está penado. Y si usted es una persona, no quiero debatir ni nada, es mi punto de vista muy personal. Pero ahorita estamos en un tiempo donde todo eso es penado, la gente lo ve mal. No, platica con él, que mira, chiquito, no hagas esto, que el otro. El otro día mi niña Victoria, fuimos a Coppel y se amachó a que le compráramos un juguetito de los que tienen en el mostrador. Y le dijimos, sí te lo vamos a comprar, pero espérate, ya cuando terminemos lo pagamos. Hermano, nos hizo puedo decirlo, nos hizo un Francisco grandote, hermano. Grandote, hermano. Entonces, ahí va llorando y gritándole a la gente, mi papá me va a pegar. Y haciendo, y hermano, si la oye la policía me hubieran llevado preso. No le compramos, hermano, nada de juguete. Y llegando a la casa, hermano, nunca había disfrutado yo tanto, hermano. Rimarle tierrita. Si usted ve a Victoria ahorita y le pregunta, ¿vuelves a hacer berrinche en Coppel? Victoria le va a decir, no vuelvo. Fue el remedio, hermano. Mire, yo
Ahorita porque no está mi mamá, pero déjenme desplayo. Yo fui un niño, hermano, muy golpeado por la vida y por mi mamá. Con el cinto, con el cable de la luz, hasta el último, hermano, que fue a dar con una banda de carro. Bendita banda, todavía la tiene ahí. Cada vez que la veo, hermano, me dan ñáñaras, hermano, de ver esa banda. Y hace 8 días se la regaló a una de mis primas hermanas. Cuando la vi, dije, la sangre de Cristo tiene poder. Hermano, sí, a mí me arrimaron tierrita, hermano. Me pegaron, pero ahora doy gracias a Dios por eso, hermano. Porque hoy puedo estar aquí predicando su bendita palabra del Señor, hermano. Puedo estar con ustedes y no quizá en el cerezo o quizá muerto, hermano. Me dijo un hermano de la iglesia: mire, hermano, yo no soy violento. Dijo, pero mi niña el otro día ya tenía días gritándome y gritándome. Yo le decía, cálmate porque te voy a dar una desconocida. Y dice que en Bodega Aurrerá, hermano, la niña le hizo un berrinche y le gritó delante de todos. Dice el hermano que nomás sintió la mano caliente, hermano, y no la pensó 2 veces. Le arrimó usted se imagina. Y la niña se calmó. Si yo no estoy a favor de la violencia, de que usted y yo agarremos a nuestros hijos nada más porque sí, a tratarlos mal, a pegarles, eso no está bien. Pero hermano, cuando vemos que van descarrilados, tomando malas decisiones, malcriándose, entonces sí, hay que hacer uso de la vara de la corrección. Si ya están grandes, hermano, ya no puede, ya no. Pero sí estórbenles, hermano, estórbenles. Porque un día Dios nos va a demandar. Si lo cree conmigo, hermano. Y Elí supo darle buenas finanzas a sus hijos. Elí supo darles posición, supo darles renombre, supo enseñarles un ministerio, pero no los corrigió a tiempo. Y la corrección era más valioso que todo lo que ellos podían tener, porque en la corrección los iban a encaminar correctamente. Dice amén conmigo, hermano, en esta hora. Muchachos que están aquí, no me odien, pero es por su bien. Ya pasé por ahí, es por su bien. No les enseñó el temor a Dios, hermano. Porque la Biblia dice que los hijos de Elí pecaban deliberadamente, acostándose con las mujeres del pueblo a las puertas del tabernáculo. No tenía ningún temor a Dios. No tenía ningún respeto, hermano, por Dios. Elí, hermano, les heredó el ministerio, les enseñó los oficios, les enseñó a realizar sacrificios, pero no les enseñó a tener temor del Dios que servían. Y una de las cosas, hermano, que no podían excusarse los muchachos era decir, es que nunca escuchamos de Dios, es que no sabíamos nada de Dios. Porque se supone que están sirviendo a Dios, se supone que están ejerciendo un ministerio. Deberían de conocer a Dios, deberían de saber de Dios y saber que Dios es un Dios santo, saber que Dios es un Dios poderoso, saber que es un Dios celoso. Están en un ministerio, pero no tienen temor de Dios. Y Dios nos libre, hermano, de no tener temor de Dios. Dios nos libre de tal cosa. Los hijos de Elí no conocían a Dios. Estaban ahí, pero no conocían. Nacieron en el tabernáculo, crecieron en el tabernáculo, pero no conocían a ese Dios al cual están ofreciendo un ministerio. No conocían a Dios. Servían a un Dios que no conocían. Solamente había teoría, pero servir no lo era todo. Tener un ministerio no lo era todo. No tuvieron experiencias con Dios. Y yo creo, hermano, que necesitamos conocer a Dios a través de la experiencia. Necesitamos meternos a la presencia de Dios y orar e invocar el nombre del Señor y decirle, manifiéstate en mi vida. La teoría no lo es todo. La teoría no es suficiente. Job lo dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Muchachos que están aquí, necesitamos conocer a Dios, necesitamos interesarnos por Dios, necesitamos entregarle nuestra vida a Dios. Y ahora quizá hay jóvenes diciendo ahorita: ya ves, papá, tú no me corriges, ya ves, papá, y por tu culpa yo estoy aquí. No, al fin de cuentas los hijos de Elí eran grandes y tomaban sus propias decisiones. De la misma manera, muchachos que están aquí, un día Dios nos va a llamar a juicio, a cuentas. No nos vamos a poder escapar ni culpar a nadie. Muchachos que están aquí, no podemos estar jugando con Dios. No podemos estar perdiendo el tiempo. Necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Necesitamos interesarnos por Él. Necesitamos llenarnos de ese Dios. Porque al fin de cuentas no vas a poder culpar a tus papás cuando estés cara a cara con Dios. Es tu propia responsabilidad. La salvación es personal. Sigue estando aquí conmigo, hermano. Elí fue quizá fue un buen sacerdote que les enseñó las cosas terrenales, pero fracasó como padre. Escuché una frase, hermano, que decía: si tú has educado a tus hijos a que sean buenos doctores, arquitectos, licenciados, pero no los has encaminado a tener temor de Dios, entonces fracasamos como padres. Es una palabra fuerte, pero real. Tenemos que instruir a nuestros hijos a que amen y que teman a Dios. Si ellos no quieren, en un futuro es problema de ellos. Pero yo cumplí. Sí, hermanos, lo noto serio. Ojalá y sea el calor. Lo tercero, hermano, o el tercer descuido de la vida de Elí, es que descuidó su vida ministerial. Y es que mire, a causa de que no hay temor de Dios y a causa de que hay un enfriamiento espiritual, el ministerio a Dios o el servicio a Dios no se ha llevado de la mejor manera como Dios es digno. No lo han hecho de la mejor manera. Se hacían las cosas por hacer. Otras más se descuidaron, dejando ver el gran descuido y el menosprecio por Dios. Como se lo dije anteriormente, de lo sacrificado el sacerdote tomaba para sí lo mejor y le daba a Dios lo peor, las migajas. Se robaban para sí lo mejor. Y a veces, hermanos, los que servimos a Dios, los que estamos en el ministerio, corremos el riesgo de robarnos para nosotros lo mejor. Corremos el riesgo, hermano, de llevarnos la gloria que solo a Dios le corresponde. Y eso no puede ser. De Dios es la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre lo mejor será para Él. Lo mejor de mi vida, lo mejor de mis ofrendas, lo mejor de mi servicio, lo mejor de todo. Dios se merece lo mejor de nosotros. ¿Qué le estamos dando a Dios? Las migajas, lo que me sobra, como decían en la ofrenda, de lo que me sobra, como los ricos que pasaban y le daban al Señor de lo que les sobraba. ¿Qué le estamos dando a Dios? Dios siempre se va a merecer lo mejor de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Y ellos estaban robando lo mejor para ellos. Y eso no puede ser así. Hablando ministerialmente, siempre hay que darle lo mejor a Dios. Lo mejor de mi talento, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi vida, lo mejor de todo. Dios es un Dios excelente y se merece lo mejor de nosotros. Mire, el sacerdote Elí portaba una vestimenta espectacular. Tenía buenos vestidos, aunque solamente eran una fachada y apariencia. Porque detrás de los vestidos y la apariencia había pecado y deshonra al Señor. Elí solamente era un sepulcro blanqueado más. Hoy los ministerios, hermano, corremos el riesgo de solo mostrar una apariencia.
una buena fachada de ministro ungido y de usado por Dios. Pero si la gente se diera cuenta que hay detrás de la fachada de ungido, quizá estemos viviendo vidas que deshonran al Señor. Y es que mire, hermano, a la gente la podemos engañar, pero a Dios no. Aquel hombre del ejército del rey sirio, Naamán, tenía una armadura con insignias, tenía batallas, tenía un récord, tenía una buena biografía de vida, de conquistas, pero detrás de la armadura había una lepra que atormentaba su carne y que atormentaba su vida. Ministros que están aquí, servidores que están aquí, no podemos estar viviendo doble vida. No. Que Dios nos use no significa que seamos aprobados. Que Dios se mueva no significa que me respalde a mí. Él respalda su palabra, Él es fiel a su palabra. Él no es tanto que me respalde a mí aunque esté en pecado, no. Él respalda su palabra. Y Elí era un sepulcro blanqueado más. Detrás de sus buenas vestiduras había vestiduras de pecado, de deshonra al Señor. Ahora hay algo que me impresiona y estoy por terminar. La Biblia dice, hermano, que Samuel, un niño, estaba dormido donde habitaba el arca del pacto, en el tabernáculo. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia literalmente que la lámpara estaba por apagarse. Primer libro de Samuel, capítulo 3. El sacerdote Elí ha descuidado el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde habita la misma gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Elí pasa por alto que un niño se esté durmiendo en el lugar santísimo. Qué descuido tan grande, qué ofensa tan grande hacia la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que un niño esté dormido en el lugar más santo, pero a la vez el más peligroso al mismo tiempo? Porque si alguien entraba a ese lugar con pecado podía caer muerto. Nadie más que el sumo sacerdote podía entrar ahí. Elí era el responsable de cuidar el lugar santísimo y no lo cuidó. No lo cuidó. Aunado a eso, dice la Biblia que la lámpara está por apagarse. Esto nos habla de un descuido tremendo. ¿Por qué? Porque la lámpara, hermano, al estar por apagarse, se nos demuestra que Elí no ha tomado la precaución de llenar esa lámpara con aceite. Le da igual cómo esté el tabernáculo. Le da igual. Y la lámpara, al estar por apagarse, revela su vida espiritual y todo lo que está pasando. La lámpara está por apagarse. Y quizá vemos personas hoy hablando en un sentido quizá cristiano, ministerial o familiar, que hay una lámpara que está a punto de apagarse, a punto de colapsar, a punto de enfriarse, a punto de que algo se quebre. Y Elí no le toma la importancia a eso. Ministerialmente, ¿cuántas veces le hemos faltado el respeto a la presencia de Dios? Incluso hemos menospreciado el ministerio. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos tenido la precaución de tomarnos el tiempo para llenar nuestra lámpara de la presencia de Dios? El sacerdote Elí es el modelo de un sacerdocio descuidado, de un sacerdocio que ha ofendido la presencia de Dios. Elí es el modelo de sacerdocio viejo, cansado, frustrado, que ha renegado, ya sin pasión, sin fuego en su interior. Pero me encanta la palabra, porque en medio de todo este caos, Dios le dice a Elí: Elí, yo me voy a proveer de un sacerdote fiel.
Me voy a proveer de un sacerdote que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Elí, tú debes de entender que si tú no quieres, habrá alguien que quiera servirme. Habrá alguien que quiera entregarse por completo a mí. Elí, si tú no quieres, ni tu familia, habrá alguien que quiera darme todo el honor y toda la gloria. Habrá alguien que sepa amarme y cuidar mi presencia como lo más valioso que hay sobre esta tierra. Y Dios decide proveerse del profeta Samuel, un niño que fue consagrado desde el vientre de su madre, un niño que está en el tabernáculo, aún siendo niño y aún siendo joven, sigue ministrando la presencia de Dios. Y me encanta que Samuel es el modelo de sacerdocio apasionado por la presencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que de pronto Samuel está está acostado, está por dormirse y escucha una voz que le habla: Samuel, Samuel. Y Samuel no sabe quién le está hablando, pero él se interesa por esa voz. Él se interesa por esa presencia. Él se interesa por aquello que lo está llamando. Samuel, hermano, es un joven o el modelo de sacerdocio interesado en la presencia, porque dice la Biblia que él ministraba en presencia de Jehová. Elí no quería nada con esa presencia, pero Dios se provee de alguien que ame ministrar en la presencia de Dios. Samuel, hermano, es un joven interesado en la voz de Dios. Cuando Dios le habla, Samuel dice: heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y la Biblia nos dice que se interesó también por caminar fiel con Dios. Samuel es el único profeta que empieza bien su ministerio y lo termina bien. Es el único que comienza consagrado y termina consagrado en el Antiguo Testamento. ¿Qué modelo de sacerdocio quiere ser usted? A mí me da temor esta palabra, Isaac. Que Dios me diga un día: lo que hiciste, ya tengo tu reemplazo. A mí me causa miedo, temor. Y créame, hermano, Dios ha decidido necesitarnos para su reino, pero si Él quiere nos quita. Si lo cree conmigo, hermano, si Él quiere nos quita. Quiere ponerse sobre sus pies, hermano. Siento a Dios aquí. Dice la Escritura: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Eli, si tú no quieres, allá hay un niño que lo estoy preparando. Si tú no quieres, allá hay un niño que me va a ser fiel todos los días de su vida. ¿Quiere venir a este altar, hermano? Véngase a este altar. Yo sé que ya tiene hambre. Vamos a orar y a meternos en la presencia de Dios. Hay que llenarnos de ese pan de vida.